Le agradezco a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, que nos acompañe en el estudio. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla por acá. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de lo que todo el mundo está conversando esta mañana y que tiene que ver con esta palabra que ha saltado ya a las noticias y ha entrado de una manera cruda, cruel, pero ya nombrándola. Terrorismo. Ella es la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez en 30 segunditos. Soy Ileana Rodríguez Santibáñez, directora asociada del Departamento Regional de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Profesora investigadora de Derecho Internacional Público, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y miembro COMEXI. Doctora, para empezar, ¿qué es el terrorismo? Yo creo que necesitamos ponerle definiciones a esas palabras que usamos con una facilidad, con una laxidad, ¿no? Sí, fíjate que esto es muy interesante. Existen 19 convenciones u ordenamientos internacionales que han tratado de dar las características de un tipo penal de terrorismo. Sin embargo, solamente dan los elementos para que cada estado adopte el concepto y lo acote de acuerdo a su propia problemática. Lo cual es natural, porque claro, cada país, digamos, cada gobierno tienen sus retos particulares. No, el narcotráfico en México no es el mismo que en Noruega. Por lo tanto, la capacidad de ponerle cargos jurídicos a actos terroristas, pues van a diferenciar a los actos que ocurren en Noruega a los que ocurren en México. Es correcto, no serían equiparables. Entonces, el tipo penal que en este momento mantiene, por ejemplo, el Código Penal Federal, pero en atención a estas convenciones internacionales, tiene que ver con una serie de conductas en contra del Estado que tratan de socavar la seguridad nacional. Vamos a enlistarla. Una serie de cosas que socavan la seguridad del Estado. Exacto, y que tienen intrínsecamente la intención de hacerlo vulnerable y, por supuesto, asumir alguna posición respecto a esa debilidad. Muy bien. ¿Autogobierno? Sí, puede ser generar un autogobierno. ¿Autogobierno? ¿Qué más? ¿Violencia? Violencia, por supuesto, sería otro elemento. Digamos, miedo y terror entre la población. Sí. ¿Qué otra característica tiene el terrorismo? Serían las principales, pero ahora en esta espiral de violencia, por supuesto, pueden cometer crímenes. Finalmente, el terror es mucho más llamativo, y esto siempre ha sido en todas las concepciones de guerra, en el momento en que hay pérdidas humanas que pueden generar este temor y este miedo. No es la simple amenaza, es la ejecución de estos actos violentos que son los que se perpetran en contra del Estado y que lo hace vulnerable. Ok, vulnerable. Pienso en los hechos en Monterrey del Casino Royal. Cuando un grupo de delincuentes incendian un casino. Cierran las puertas e incendian. ¿Qué es lo que sabíamos en ese entonces? Que los dueños de ese casino no habían pagado a tiempo el derecho de piso y por eso incendian. Mueren decenas de personas encerradas en el Casino Royal en tiempos en que Nuevo León, pues un día sí y el otro también había narcobloqueos. Es decir, secuestraban camiones y los atravesaban en las avenidas. Estamos hablando de crímenes, estamos hablando de miedo, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de un ataque a la seguridad del Estado. Fíjate, estamos Nacho, hablando de terrorismo. Que en ese momento yo sí califiqué a ese evento como un acto terrorista. Pero lo que se calificó en su momento por parte del Estado es que como no había un objetivo de ese crimen para obtener una ventaja política en contra del Estado, ni había un objetivo ideológico al respecto, entonces fundamentalmente eran un grupo de vulgares delincuentes infractores de la ley, criminales. Eso es lo que decían, ventaja política, que hoy está en entredicho, porque parece que sí buscan ventaja política, es decir, ponen a sus candidatos, infiltran los partidos políticos, infiltran las administraciones municipales, infiltran las administraciones estatales. Hoy sabemos que infiltran incluso al ejército. Ahí está el caso que se está investigando de un miembro del ejército, de un alto mando, León Trauitz, involucrado en la seguridad de los ductos de Pemex, que en realidad está acusado hoy de proteger a grupos delincuenciales que se dedicaban al huachicol. Y leo estas características nuevamente, doctora, y pienso en Culiacán. Pienso en un grupo criminal
que se sobrepone a la autoridad, que vulnera al Estado mexicano, que aterroriza a la población en las calles, que pues, genera crímenes porque hubo muertos durante esa jornada en la que supuestamente iban a detener a Ovidio Guzmán López. ¿Lo que pasó en Culiacán es terrorismo, doctora? Sí tiene un dejo de terrorismo doméstico. Cuando ellos logran combatir al Estado con la misma capacidad de fuerza que el propio ejército e incluso logran desplazarlos, a mí me parece que ya hay no solamente la ocupación de un territorio efectivo, sino una organización donde la población también respalda o ayuda para que esto ocurra. Entonces, sí empiezan a acotarse elementos que podrían incluso ser llamados como terrorismo doméstico. Sí estamos en un cambio paradigmático de situaciones en los conceptos, dada la evolución de la propia sociedad. Recordemos que incluso, por ejemplo, la Cancillería enarboló cuando este chico en un estacionamiento de Walmart prepara todo un atentado, entra a Walmart y perpetra el asesinato contra varios mexicanos ahí por temas raciales. El canciller Marcelo Ebrard dijo, eso es terrorismo. Terrorismo doméstico, y Estados Unidos en ese estado no tiene el concepto, pero a nivel federal sí lo tiene. Esto tendría que trasladarse a una corte federal para que pudiera ser acotado como terrorismo doméstico. Pero lo que quiero destacar es, sí se está aceptando la evolución de cierto tipo de problemáticas donde la intención a veces de este grupo criminal no es obtener el poder público, no es obtenerlo para sustituirlo, es simplemente que le permitan hacer lo que ha venido haciendo, y el terror es un mecanismo para obtenerlo. Tú decías algo importante aquí con lo de Culiacán y otras situaciones, en el caso del Casino Royal, etcétera. Entonces, no solamente estaríamos hablando de terrorismo doméstico, sino tendríamos que extender la situación a la corrupción de las autoridades que están involucradas o permiten que este tipo de hechos se desarrollen. Y que hacen que estos grupos defiendan sus territorios, sus autogobiernos. Es correcto. Narcoestados. Es correcto. Ahora, tenemos a un gobernador, como el gobernador de Tamaulipas, que dice, eso es terrorismo. Tenemos a una familia como los Levarón que le piden al gobierno de Donald Trump, en medio de una sucesión presidencial y en medio de las elecciones, que muy bien sabe aprovechar el cínico y tramposo de Donald Trump, que declare terrorismo en México, después de lo que pasó con los Levarón. Doctora, ¿declarar terrorismo en México es permitir que los Estados Unidos de América intervengan en nuestro territorio? No necesariamente. El que un Estado reconozca que existe terrorismo en otro lo conlleva a una serie de acciones en su propio terrorismo, comenzando, por ejemplo, por el congelamiento de bienes y activos de aquellos que están bajo sospechas en su lista de estados terroristas, bajo el FTO, que es básicamente Foreign Terrorist Organization, y que tiene que ver con una excepción de su ley de nacionalidad y migración, es decir, son temas vinculados. Si yo te declaro a ti terrorista, voy a tener cuidado con la extensión, por ejemplo, de visados en el momento que ingresen mexicanos a su territorio bajo la aplicación de esta ley. Entonces, esto también es importante. Son medidas que toman desde el gobierno de Estados Unidos que tienen que ver con su territorio. Pero que tienen, sí, desde su territorio, pero que sí, sin duda, tendrían un impacto para nosotros. Simplemente temas de grado de inversión. ¿Quién querría invertir en un Estado que es reconocido por la potencia económica en este momento, Estados Unidos, que nos declara como terroristas? Entonces, ese es el asunto. En el contexto en el que hay recesión, en el contexto donde no estamos creciendo económicamente, pues al gobierno de México no le interesa declarar terrorismo porque se cae la inversión. No solamente eso. Uno de los factores, pues digamos, una de las miradas. Que es terrorismo también habla de la debilidad del propio Estado y sus instituciones. Entonces, el Estado mexicano no podría aceptar eso, porque sí está dando combate desde hace décadas contra el crimen organizado, pero el que otro Estado nos declare terroristas a la vista de la comunidad internacional genera una percepción muy negativa respecto al entorno de inversión, y por supuesto que ese es un tema. El otro, respecto al tema de inseguridad, el tema de turismo finalmente es parte de la balanza comercial. ¿Quiénes van a estar queriendo venir a un Estado donde existe terrorismo? Entonces, a mí me parece que el tema sí es delicado. Creo y estoy convencida que los Levarón lo están haciendo también como una forma de presión para que puedan ser investigados los crímenes que padeció su comunidad. Este es un tema. Que tiene que ver con la vulnerabilidad del Estado y la ineficiencia desde el punto de las vista instituciones de de los justicia. Estados Unidos, en la aplicación de su ley, ellos podrían decir, lo declaro terrorista, no solamente porque socavan al Estado, sino porque están vulnerando los derechos de mis connacionales en otro territorio. Pero todo esto ocurre
desde el escenario estadounidense. No es que vayan a penetrar a nuestro territorio y que al rato nos van a invadir aquí los de la DEA o del FBI. No, estos son programas regulares donde tiene que haber el consenso del Estado que permite estas investigaciones dentro de su propio territorio. No es como que va a haber una invasión, eso ya está prohibido por el derecho internacional. Ahora, doctora, ¿usted cree que debamos declarar que hay terrorismo en México, a pesar de todas estas implicaciones? Lo digo por lo que llevamos viviendo no solamente de años, sino de décadas. Lo digo por las voces de las víctimas. Lo digo por, efectivamente, la vulnerabilidad de las instituciones de justicia, por los niveles de impunidad. Bueno, estamos viendo una transformación de los tipos penales, sí. Pero declararlo como terrorismo, como lo que ocurría, por ejemplo, y ocurre con la fragmentación que produjo Al-Qaeda, Al-Shabaab en Somalia y otras agrupaciones criminales, no lo creo. Pero recordemos, Nacho, que por ejemplo, cuando nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Estados Unidos inmediatamente las calificó como terroristas. Y eso fue con Bill Clinton. Luego con George W. Bush las declaró como narcoterroristas. Entonces siempre ha habido el acompañamiento de esa posibilidad. Yo lo que te diría es que hoy día los grupos criminales están exacerbados, pero que sí también hay una deficiencia de la seguridad por parte del Estado mexicano, donde evidentemente debe haber una colusión o corrupción para que estos hechos se cometan. En este momento yo todavía no le daría el calificativo de terrorismo a estos grupos criminales, que además no es una situación generalizada en el país. Es decir, hay estados donde se ha incrementado la problemática y los estamos observando con esa capacidad terrorífica, pero eso no quiere decir que prevalezca en todo el territorio mexicano. Bueno, ¿habrá que declarar entonces terrorismo en puntos focalizados? Pues eso sería todavía ir delimitando más y creo que sería mucho más justo antes que decir México es un estado donde existe el terrorismo. Me parece que sería un poco peligroso hacer esa adjetivización. Bueno, pues vamos a estar pendientes de este asunto de cómo evoluciona. Doctora, por lo pronto le agradezco muchísimo la luz y gracias por habernos explicado estos conceptos y poner en contexto la discusión que estará apareciendo en las noticias. Sí, y no se olviden, la visión global siempre es importante, el Estado no está solo, hay un mundo. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.